muy técnico. Licenciados maestros. Maestro Joel Sala Suárez, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, tiene hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que desee plantear. A continuación, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicionalmente, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, la lea de manera inmediata y al final en bloque, en el orden que usted desee hacerlo, de respuesta. Bienvenido nuevamente y cuenta con hasta 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores, integrantes de las Comisiones Unidas. Muy buenas tardes, integrantes del comité. Gracias por destinar su valioso tiempo para acompañar y dar seguimiento a este proceso con el que se definirán los perfiles y las personas que habrán de asumir la responsabilidad de poner en práctica esta importante reforma constitucional. Mi reconocimiento a ustedes, señores senadores, por la altura de miras mostrada al procesar y definir los contenidos de la reforma constitucional que hoy nos reúne. Quisiera comenzar mi intervención destacando algunos retos que observo deberá enfrentar el nuevo órgano garante. A más de 11 años de haber sido publicadas las primeras leyes que regularon el derecho de acceso a la información y establecieron los mínimos de transparencia a seguir en el país, hoy la transparencia todavía no es una cualidad inherente a todas las instituciones del Estado mexicano. Abrir las instituciones al escrutinio público no se limita a responder solicitudes de información o a cumplir las obligaciones de transparencia que marca la ley. Exige formalizar una relación de participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos. El reto no es menor. Tenemos que consolidar un Estado abierto en el cual los 3 niveles de gobierno, los congresos, los partidos, los sindicatos y, ante todo, los ciudadanos reconozcan el valor público de la información como un elemento esencial para mejorar nuestra democracia y el sistema de vida de los mexicanos, como lo establece el artículo 3 constitucional. Hoy, pese a que contamos con instituciones y reglas claras para ejercer el derecho humano a saber, en la práctica, este derecho no está garantizado por igual en todo el territorio nacional. Nos enfrentamos a una paradoja. Hoy la ciudadanía dispone de mucha información sobre el quehacer gubernamental. Sin embargo, esta información en ocasiones no es de calidad precisa y objetiva. Lo peor es utilizada solo por una minoría de la población. Esto dificulta la evaluación del desempeño, limita su impacto y, lo más importante, imposibilita detonar una verdadera rendición de cuentas. Ante este escenario, la reforma constitucional impulsada por ustedes y la legislación secundaria que habrán de emitir es una oportunidad inigualable para fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la oferta y atender las demandas ciudadanas de información. El papel que desempeñarán los comisionados en este entorno será clave. He seleccionado 2 momentos de mi trayectoria profesional para sustentar mi aspiración a ser uno de los comisionados del nuevo órgano garante. Señalaba al inicio que la transparencia todavía no se concibe como un recurso estratégico en el que las instituciones públicas permitan construir una relación de colaboración entre autoridad y ciudadanía en la resolución de los problemas públicos. En mi experiencia como servidor público de la Secretaría de la Función Pública, tuve la oportunidad
en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, de presentar y proponer un mecanismo que nos permitió construir como país, asumir propuestas en materia de transparencia realizadas por la sociedad civil y asumidas como compromiso de gobierno. Este mecanismo, en la práctica, nos permitió ir más allá de la lógica de consulta para construir verdaderas relaciones de colaboración con la sociedad. Hoy, este mecanismo es reconocido como una mejor práctica en la comunidad internacional y ha sido replicada por diversos países. Por otro lado, haciendo uso de las facultades para normar la Administración Pública Federal, coordiné la elaboración, la implementación y la evaluación de una política de transparencia focalizada o socialmente útil que impactó en todo el Ejecutivo Federal. Y gracias a una estrecha colaboración entre el IFAI, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública, desarrollamos un instrumento normativo que permitió implementar procedimientos estandarizados para mejorar el acceso a la información, la publicación de información de manera proactiva y en datos abiertos, al igual que la adecuada administración de los archivos del Gobierno federal. Por último, quisiera destacar dos objetivos estratégicos y algunas líneas de acción prioritarias que considero deberá seguir el nuevo órgano garante. En primera instancia, debemos generar las capacidades y las condiciones que permitan un adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Para ello, es necesario establecer mecanismos y sistemas que permitan armonizar y estandarizar los procedimientos a seguir por parte de los sujetos obligados para dar un cabal cumplimiento a la ley. Por otro lado, deberemos crear las competencias necesarias para que los nuevos sujetos obligados, tomando en cuenta las mejores prácticas existentes, rápidamente jueguen con las nuevas reglas del juego. También se deberán emitir criterios generales de políticas de datos abiertos, transparencia focalizada, gobierno abierto y protección de datos, si así ustedes, senadores, lo deciden en las reformas adicionales que tendrán que crear en las leyes secundarias. Finalmente, se tendrán que generar herramientas que eviten que los sujetos obligados de manera automática reciban información o declaren inexistencias de información relacionada con el ejercicio de las atribuciones de los sujetos obligados. El segundo objetivo estratégico será, sin duda, una comunicación y vinculación con la sociedad civil, la iniciativa privada y, en general, la ciudadanía para fortalecer la legitimidad y la confianza de este nuevo órgano garante. Para ello, identifico tres acciones puntuales. Promover la participación ciudadana en el diseño, implementación y utilización de las políticas de transparencia y acceso a la información. Generar mecanismos de evaluación que permitan validar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia para dar certidumbre y confianza en él. Y finalmente, intensificar el diálogo con audiencias ciudadanas estratégicas para mejorar el uso de la información pública y fortalecer las relaciones de colaboración. Concluyo, señor presidente, señores senadores. Isaiah Berlin, en un ensayo titulado Sobre el juicio político, se pregunta cuál es el conocimiento práctico característico a los grandes estadistas. Señala que una virtud importante es la de conocer cuánto poder se tiene en situaciones particulares y qué es posible realizar en determinado contexto. Los políticos trabajan y actúan en un horizonte temporal. Tener juicio político, por lo tanto, es tener sentido de la oportunidad, saber si es momento de actuar o no. Las ideas per se para el político no son tanto lo importante, sino saber si ha llegado el momento de aplicarlas. Hoy, en el espíritu de la República, prevalece un consenso para dar los primeros pasos hacia un Estado abierto. Ustedes, señoras y señores senadores, tienen la oportunidad de seleccionar a las 7 personas responsables de implementar esta ambiciosa reforma. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para responder las posibles preguntas. Gracias, maestro. Tengo registrados a la senadora Areli, al senador Encinas, al senador Corral y a la senadora Marcela Pérez Peinberg. Ángel.
Perdón, Torres Peinberg, perdón. A ver, déjenme repetir otra vez para ver quién más. Senador Areli, Encinas, el senador Corral, la senadora Marcela Torres Peinberg. ¿Alguien más? Y la señora Pilar Ortega. Perdón, no, disculpe. Senadora Areli. Y la preguntita de la sociedad. Ah, sí, por supuesto. Sí, va tomando la pregunta de la urna de la transparencia, por favor. Doy lectura. Si da lectura. Es la pregunta número 28 y dice: a raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que reciban recursos federales son sujetos obligados. ¿Deben diferenciarse las obligaciones de estos del resto de los sujetos obligados, como lo son las dependencias y entidades? ¿Cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la información respecto de las personas físicas que reciban y ejerzan recursos públicos? Gracias. Senador Areli. Elsa Ayalas, bienvenido al Senado de la República. De su currículum se desprende que usted ha estado tanto en la administración como fuera de la misma y, por lo mismo, en relación a la última etapa de su vida profesional, donde en el punto 5 de su ensayo que nos envía, usted dice que regresó al estado de Nayarit y que ahí usted ha empezado a hacer una investigación sobre la situación del sistema de transparencia local, que ha promovido el derecho de acceso a la información, formulando 150 solicitudes de información e interponiendo más de 50 recursos de revisión, centrados en su mayoría en 3 temas sensibles a los nayaritas: destinos de los recursos producto de la deuda pública, destino de los recursos erogados en publicidad oficial, monto y destino de los recursos erogados en espectáculos y conciertos durante el periodo 2006-2013. Después de este análisis, que usted lo ha hecho como una investigación, ¿qué resultados ha obtenido que sirvan para la vida pública del Estado mexicano, para poder ya sea implementar políticas públicas o para poder sancionar o denunciar algún acto? Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, sea usted bienvenido, gracias por su participación. Bueno, yo primero quisiera que nos hiciera un comentario respecto a un asunto, son de las cosas que no me gusta preguntar, pero debo hacerlas, que se ha presentado en algunas notas periodísticas respecto a que existen diversas denuncias de corrupción de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que a la fecha siguen vigentes, involucran a diversos funcionarios, que no voy a referir su nombre porque no están presentes, entre los cuales aparece su nombre. Yo quisiera saber qué referencia hay tiene usted respecto a este tipo de denuncias que se presentaron en estos medios de comunicación. Y en segundo lugar, retomando la pregunta de la senadora Areli Gómez, usted señala que dentro de sus responsabilidades adscritas a la Unidad de Operación Regional y la Contraloría Social de la Secretaría de Función Pública, tuvo la oportunidad de impulsar una nueva ruta de acción para mejorar los resultados de trabajo entre los órganos federales y locales, con lo cual, dice usted, fue posible generar en la relación Estados-Federación verdaderas políticas públicas colaborativas con un amplio soporte de los gobiernos locales que perduran hasta la fecha. Y 2 páginas después nos dice que después de que dejó la Secretaría de la Función Pública, regresó a su estado natal de Nayarit, donde en los últimos meses ha hecho trabajos de promoción del derecho de acceso a la información, 150 solicitudes de información e interpuesto más de 50 recursos de revisión, centrados en su mayoría en temas como el destino de recursos públicos en materia de deuda pública, los recursos empleados en publicidad oficial y el destino de los recursos erogados en espectáculos y conciertos durante el periodo 2006 y 2013. Pero no nos dice cómo le fue. Si realmente lo que hizo desde la unidad en la coordinación federativa siguió operando y si eso se reflejó en la investigación que ahora ha hecho usted en materia de acceso a la información en Nayarit. Gracias, senador Alejandro Encinas. Senador Javier Corral. Ahí está.
A ver. Es que estamos aquí a ritmo de galletas y jícama, zanahoria, y chapatas a mediodía. Bueno, yo leí su currículum. Por supuesto, usted tiene una trayectoria académica seria. Veo que tiene una amplia experiencia en el sector de la función pública. Y yo tengo la pregunta para usted de cuál cree que son los atributos personales que debe tomar en cuenta esta Comisiones Unidas para seleccionar a los consejeros del IFAI. Pero tengo además una pregunta con relación a la autonomía. Se ha dicho que el IFAI se ganó en los hechos la autonomía, su quehacer, su trabajo. Y esto es una de las cosas que más se ponderan de la reforma constitucional, haber hecho al IFAI un órgano autónomo. Pero la autonomía no significa una isla en el conjunto del Estado mexicano. La autonomía no significan entes separados o incomunicados entre sí. ¿Cómo concibe usted, dentro del concepto de autonomía, la cooperación y la relación que debe haber de un órgano como este con los demás poderes del Estado y las entidades federativas, toda vez que ahora tendrá, además del carácter autónomo, carácter nacional? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senadora Marcela Torres Peimer. Senador. Muy bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Y yo quisiera que nos pudiera comentar, desde su experiencia en la función pública, ¿cuáles son los retos más importantes a los que usted en lo personal se ha enfrentado en cuanto a las resistencias de los sujetos obligados a aportar la información que se les requiere? Y en ese mismo sentido, ¿qué sugeriría usted que se incluyera en la legislación secundaria para facilitar estos retos que nos va a comentar? Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Maestro Joel Salas, bienvenido al Senado. Veo en su programa, en su propuesta de trabajo, el fortalecer las capacidades del organismo garante y de una vinculación cercana a la sociedad. Por eso quisiera preguntarle, para usted, ¿qué implica una política de transparencia proactiva y de llegar a ser comisionado? ¿Qué acciones realizaría para realizar o más bien para impulsar políticas de transparencia proactiva? ¿Usted considera que esta política de transparencia proactiva puede impulsarse, además del sector público, también en el sector privado? ¿Y cómo podría lograrlo? Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senadora Ortega. Y, maestro, ahora sí le pediríamos si está... Ay, perdón, senadora de la Peña. Muchas gracias, presidente. Sí, no se preocupe. Bueno, maestro Salas, observo en su currícula que usted formó parte del grupo de trabajo del G20 y además señala que fue el responsable de asegurar el cumplimiento de las convenciones de anticorrupción que tiene suscrito, que ha suscrito el Estado mexicano. Mi pregunta, dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia que usted observa en la convención respecto a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción? ¿Y por qué, desde su punto de vista y a partir del trabajo tan importante que ha realizado en la Secretaría de la Función Pública, cómo explicaría usted por qué México está mal calificado a nivel internacional, justamente por el asunto pernicioso de la corrupción? Si es tan gentil. Cómo no, mucho gusto. Gracias, senadora. ¿Nadie más? Maestro, si es tan amable ahora sí de dar respuesta en el orden que desea hacer.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que todas son preguntas extraordinarias y trataré de responderlas de la mejor manera. Voy a intentar hacer una vinculación entre la pregunta que me formuló la senadora Areli con lo que comenta una de las preguntas que formula el senador Encinas. Y quisiera partir por la del senador Encinas. No sé exactamente a qué denuncia hace alusión, probablemente sea a una nota de José Sosa. Y bueno, formalmente yo no tengo conocimiento y no se me ha notificado de ninguna denuncia. Entonces, digo, en función de la libertad de expresión, creo que cada quien puede expresar lo que guste sobre el carácter o el desempeño de algún funcionario público, sin embargo, está sujeto a probar lo que dice. Entonces yo no tengo ningún conocimiento de alguna denuncia sobre mi cargo o que se me haya notificado. Tengo conocimiento de esa nota. Por otro lado, en su pregunta me comentaba que si había cierta vinculación entre el cargo que yo había desempeñado en la Secretaría de la Función Pública en relación con las entidades federativas y lo que yo ya venía haciendo en materia de solicitudes de información. Y aquí quiero tratar de responder a las dos. Me pasó una cosa muy, pues no sé qué calificativo ponerle, sorpresiva. Yo regresé de mis estudios en Francia, que tuve la oportunidad de hacerlos en el extranjero, y me dediqué primero a trabajar en el Instituto Federal Electoral y luego en la Secretaría de la Función Pública. El funcionamiento del gobierno que yo tenía a nivel federal, pues era que las cosas estaban caminando muy bien. Cuando regreso a Nayarit y empiezo a ver el grado de transparencia en función de la ley, veo grandes disparidades. ¿Por qué 2006 y 2013? Porque observé continuidades sobre estos tres rubros específicos que señalo. Deuda pública, Nayarit es un estado que en 2005 tenía una deuda de alrededor de 350 millones y en el 2012 o a la fecha está en 8,000 millones de pesos. La ley es muy clara al decir que se tiene que hacer en inversiones productivas. Cuando yo pregunto a dónde se ha ido ese recurso, todavía no tengo respuesta. Es de ahí que detoné una serie de recursos de revisión. Ahora, la disparidad entre lo que yo percibí, cómo era el funcionamiento del gobierno federal a lo que estaba sucediendo a nivel local, era muy grande. Y fue ahí que hice todas estas solicitudes de información. Para tratar de pasar a dar respuesta ahora a la pregunta de la senadora Areli en términos de resultados, yo podría decir que tangiblemente veo tres. El tema de transparencia hasta el momento no estaba en la agenda pública de los medios de comunicación. Hoy es un tema que está presente en muchos de ellos. Recientemente, tanto Artículo 19 como Fundar hicieron la presentación de su tercer estudio sobre cómo está la publicidad oficial. Nayarit en un año se gastó casi 1 millón de pesos todos los días. Saber exactamente a quién se le asignó ese dinero y ver si hubo un condicionamiento entre el dinero que se le asignó con la pauta publicitaria y el comportamiento que tienen los medios locales, hoy es imposible. Entonces, sintetizando, hubo una generación de interés por el tema, medios que antes no se preocupaban estaban ahí. 2, si pueden ver en mi carta de respaldo, hay más de 10 organizaciones de la sociedad civil que empezaron a hacer uso del derecho a la información para obtener información relevante a las agendas de trabajo que ellos tenían. Y la tercera, pues como ciudadano me di cuenta que una cosa es lo que dice la ley y otra cómo funcionan en la práctica las instituciones responsables de ejercerlo. Entonces, en ese sentido, creo que son 3 resultados que antes, y aquí voy a tratarlo de vincular con la respuesta a la pregunta de la senadora Marcela, antes yo estaba dictando política pública, no estaba haciendo uso
del ejercicio de derecho a la información y tampoco yo lo administraba. La unidad de enlace de la Secretaría de la Función Pública estaba a cargo de otra persona. Pero tenía conocimiento, gracias a la estrecha colaboración que mantuvimos con el IFAI, de tener un conocimiento cómo se comportaban los sujetos obligados en el gobierno federal. Entonces, cuando me doy cuenta de esta realidad a nivel local, pues veo que hay una gran brecha. Entonces, no le podría yo responder en el sentido de qué se podría hacer para mejorar desde la experiencia que tuve en el gobierno federal, porque fue más bien en la definición de políticas públicas de transparencia focalizada, porque aquí había, y creo que ya lo están resolviendo ustedes con la reforma constitucional y sin duda quedará plasmado en las leyes secundarias, un choque entre lo que la ley orgánica de la Administración Pública Federal le mandataba a la Secretaría de la Función Pública en la fracción 25 de que sería la responsable de garantizar la transparencia de acceso a la información y las atribuciones del IFAI. Fue ahí que en un diálogo estrecho con el IFAI pudimos generar este procedimiento dentro del manual de transparencia para establecer una política en todo el Ejecutivo Federal de transparencia focalizada. Senador Corral, le agradezco mucho su pregunta. Yo creo que hay un atributo que para un órgano como este no debe de pasar de lado y es el sentido común. Muchas veces estamos buscando grandes cosas o grandes cualidades, grandes atribuciones, pero creo que el sentido común es algo fundamental en el sentido de que si ustedes así lo disponen, además de ser órgano garante, el órgano autónomo tendrá facultades de establecer lineamientos generales a seguir en materia de transparencia focalizada, en materia quizás de gobierno abierto y en materia quizás de protección de datos personales. Entonces, ahí, sin duda, habrá que ser, como ha venido siendo el IFAI al día de hoy, en muchos casos, con sus resoluciones sólidas, favoreciendo el principio de máxima publicidad y esto mantenerlo hacia los otros sujetos obligados, pero también va a tener que mantener esta capacidad de poder implementar políticas públicas que sean aterrizables y que sean acatadas por los otros sujetos obligados. Entonces, en ese sentido, lo trato de vincular con la otra pregunta que formula de qué debe de hacer este nuevo órgano autónomo, ya que no va a estar fuera de un sistema y, por lo tanto, va a requerir de una serie de colaboraciones estrechas para darle mejores resultados al Estado mexicano. Y aquí intentaré también vincularlo con la pregunta que señalaba la senadora de la Peña. Las convenciones anticorrupción, concretamente la de la OEA y la de la ONU, tienen un apartado de prevención en donde se habla de acciones que deben de realizar los estados en materia de transparencia. Ustedes, más adelante quizás, tendrán que ver cómo les regresan el dictamen de la Comisión Anticorrupción y ahí deberá de quedar claramente definido cuál va a ser el rol del órgano autónomo garante y la Comisión Anticorrupción en materia de transparencia. ¿Quién va a ser el encargado de asegurarse que eso así suceda? Uno de los problemas que enfrentamos en el gobierno federal es que muchas recomendaciones venían a nivel de las entidades federativas. Y ahí, pues nuestra capacidad de interlocución sin duda era de diálogo y hay buenos resultados, pero tampoco había un mecanismo de coerción. Para hablar de los resultados, hay un artículo que publicó en el suplemento del periódico Enfoque la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Lavelle, y ella básicamente lo que dice es que las capacidades del gobierno mexicano son distintas. Y mientras que a nivel federal ya se tiene un avance muy importante, México, y lo digo literalmente, ha sido reconocido por la comunidad internacional en 2011 y 2012 por los trabajos que realizó tanto en materia de gobierno abierto como con el grupo anticorrupción del G20, pues es momento, y ella formula la pregunta, de que ese desempeño impacte
en la calificación, usted no lo mencionó, pero quizás hace alusión a ello, como en el índice de percepción de transparencia internacional, en donde seguimos mal calificados. Yo creo que hay esta brecha entre lo que ha venido haciendo el Ejecutivo Federal y el comportamiento en la práctica de algunos gobiernos estatales y municipales. Y yo creo que la iniciativa y las leyes secundarias que habrán de generar, como lo decía en mi discurso, es una gran oportunidad para fortalecer estas capacidades. Finalmente, intentando responder a la pregunta de la senadora Pilar Ortega, que creo que ya me excedí de tiempo, tiene toda la razón. Veo que aquí está Eduardo Guerrero, él tiene un libro en donde propone, siguiendo a Archon Fong, un clásico ya, que es Full Disclosure, que la transparencia focalizada no solo debe de ser en el sector público, sino también debe de ser en el sector privado para estimular los mercados. Entonces, hay una parte en ello que el gobierno debe detonar toda esta información para que pueda hacer uso por parte del sector privado, pero también el sector privado tiene que complementarlo. Y en otro artículo, Fong dice que la idea, hablando de gobierno abierto, es generar una sociedad abierta y el sector privado tiene una serie de información que le es de muchísima utilidad al ciudadano para tomar una serie de decisiones públicas y que le afectan como ciudadano. Entonces, sería deseable que en esta lógica de colaboración que pueda establecer el nuevo órgano garante, también trate de definir de la mano con el sector privado áreas prioritarias en donde sabemos que hay demanda de información por parte de la ciudadanía y que todavía no existe. Perdón, creo que me tomé ya 5 minutos de más. Concluyo con la pregunta. A raíz de la reforma constitucional, las personas físicas que reciben los recursos públicos son sujetos obligados. Bueno, básicamente esto es uno de los grandes beneficios de la reforma que ustedes decidieron impulsar. Toda persona física tendrá que dar cuenta de los recursos mientras sean recursos públicos. Entonces, aquí se cierra perfectamente bien la pinza entre ente público y aquellos fideicomisos que van a tener que hacer pública una serie de información. Nos llevaría a las obligaciones de transparencia, que ahí sí yo creo que tendría que haber, en función de los sujetos obligados, una clara distinción de qué es lo que proactivamente o como obligaciones de transparencia tendrían que definir. Por su atención, muchas gracias, señores senadores, por la oportunidad y pido una disculpa por haberme excedido 5 minutos en mi intervención. Muchas gracias, maestro Joel Salas. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y también le agradece el haber estado esta